Hola, mi nombre es Rafael Seiz Ortiz y en este objeto de aprendizaje voy a sugerir un modelo de evaluación pedagógica del aprendizaje de lenguas asistido por ordenador o ALAO en la web, basado en la web. Los contenidos de este objeto de aprendizaje son: comenzaremos hablando de la justificación de la propuesta de este modelo y viendo los componentes en general. Después definiremos cada uno de sus componentes y al final aportaremos una breve conclusión. Los objetivos son contribuir a la contextualización de la investigación pedagógica de este entorno de aprendizaje, que es la web para el aprendizaje de segundas lenguas, y facilitar también la comprensión de los muchos componentes dentro de este entorno de aprendizaje. Y ofreceremos, como he dicho, una propuesta de un modelo que servirá para la investigación. Aquí tenemos los diferentes componentes del modelo. Como hemos dicho, el modelo ayudará a contextualizar las diferentes acciones o herramientas individuales que llevemos a cabo cuando queramos analizar o evaluar la web como entorno factible para el aprendizaje de lenguas, asistido por ordenador o ALAO. Nos ayudará este estudio, a través del modelo, a comprender mejor tanto el potencial educativo de la web como el uso real de la web y sus recursos para el ALAO. Y es útil no solo para el análisis y la evaluación, sino también para el diseño y la implementación pedagógica del aprendizaje de lenguas a través de la web. Como vemos aquí en este cuadro general, el modelo consta de 8 grandes dimensiones divididas en 3 grandes bloques. Y estos 3 grandes bloques y dimensiones, en cada uno de ellos podemos distinguir 2 posibles finalidades y perspectivas. La finalidad puede ser para el análisis por una parte o descripción, o por otra parte para la evaluación. No es lo mismo el análisis, que es la descripción de características de los recursos educativos de aprendizaje, que la evaluación, que siempre está anclada en un contexto. Por otra parte, también la perspectiva que podamos tener a la hora de investigar y que nos ofrece este modelo es o bien la perspectiva del autor de los materiales o del usuario. La perspectiva es diferente. Y aquí vemos los 8 componentes que vamos a explicar a continuación. El primero es la base teórica, y es todo lo que la investigación en diversas disciplinas teóricas y prácticas nos puede aportar para comprender el aprendizaje de lenguas asistido por ordenador, asistido por la web. Y estas disciplinas son la ASL, o adquisición de segundas lenguas, el ALAO, la pedagogía de la enseñanza de idiomas, la psicología, la tecnología, etc. Estas aportaciones de la base teórica, que son importantes, pueden tener la naturaleza o bien de ser temas que han interesado a la investigación y por lo tanto podemos incluirlas en el modelo y en la investigación, o bien hallazgos, es decir, frases, sentencias más o menos definitivas que nos aporta la investigación. El segundo componente es las características pedagógicas específicas, que son parámetros observables dentro de los recursos de ALAO basados en la web. Pueden ser típicamente parámetros, por ejemplo, de una base de datos. Nosotros desarrollamos una que se llama WISELab, pero puede ser cualquiera, esto es como ejemplo, y tiene una relación directa, estas características pedagógicas, con la base teórica. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos, algunos parámetros de estas características pueden tener su naturaleza en hallazgos de la literatura teórica o en temas que han suscitado el interés de esta bibliografía teórica. El tercer componente son las características pedagógicas, pero en este caso generales. Es la suma de las características específicas y también los elementos técnicos y de diseño del entorno web que delimitan o encuadran de alguna manera lo que se puede hacer, las características que se le pueden dar a los recursos. El tercer componente son las aplicaciones pedagógicas específicas. Las aplicaciones son diferentes de las características, porque las características vienen dadas por diseño y las aplicaciones pedagógicas vienen dadas siempre por un contexto concreto.
Están relacionadas siempre con un contexto concreto, las aplicaciones. Es decir, una determinada característica podemos usarla, es decir, podemos darle una aplicación pedagógica en un sentido o en otro. Un chat, por ejemplo, se puede utilizar para la explicación de contenidos, para la comunicación social, para la práctica controlada, la práctica libre, etc. Las aplicaciones pedagógicas también pueden ser generales y en este caso se refieren a enfoques o concepciones metodológicos generales, metodologías en una palabra. Y aquí tenemos algunos ejemplos de metodologías que pueden implementarse a través de los recursos de Allow basados en la web. También las aplicaciones pedagógicas generales encuadran de alguna manera o delimitan las posibles aplicaciones pedagógicas específicas que hemos visto antes. El cuarto componente lo hemos llamado componentes o agentes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas a través de la web, y los 4 componentes activos son el estudiante, el profesor y también el contenido de los recursos, el contexto educativo, que es algo más social, más externo, más amplio, o el medio. En cada uno de estos componentes es posible estudiar una gran cantidad de aspectos. Algunos ejemplos los tenemos aquí en la diapositiva. El quinto componente sería el estudio de los resultados de aprendizaje. En este caso, la investigación o el modelo se centra en el aprendizaje, el avance real del aprendizaje por parte de los estudiantes, es decir, si avanzan o aprenden mejor o no con estos recursos. Se pueden llevar a cabo estudios objetivos para delimitar si este es el caso o no. El sexto componente sería el contenido pedagógico, es decir, la descripción de los contenidos pedagógicos reales de los recursos. Por ejemplo, los tipos de ejercicios, qué destrezas se tratan y un largo etcétera. El séptimo de los componentes sería el nivel pedagógico, y en esta parte el modelo estudia los niveles de competencia lingüística tratados por los recursos de Allow a través de la web. En este caso se puede utilizar, aunque no necesaria u obligatoriamente, herramientas como por ejemplo el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, aunque no es la única posibilidad. El octavo componente se centra en la contextualización de los estudios la evaluación pedagógica dentro de las diferentes partes del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Para ello hemos dividido este proceso en las siguientes partes, desde el predesarrollo y análisis de necesidades, que es algo previo, desarrollo de los materiales, uso pedagógico de los mismos, el producto final, la evaluación de los materiales o los resultados de aprendizaje. Estos son diversos aspectos importantísimos del proceso, y dependiendo del estudio que se haga centrado en el modelo, podemos centrarnos en uno o en otra parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y podemos obtener el proceso o la perspectiva del autor o del usuario, y así tenemos casi una tabla como esta que nos puede ayudar a contextualizar mejor cualquier evaluación, cualquier análisis evaluativo o pedagógico que podamos realizar de la web como entorno de aprendizaje de lenguas, basándonos en este modelo que proponemos. En conclusión, hemos presentado un modelo en el cual cualquiera de los estudios que se pueden llevar a cabo cualquier análisis o evaluación pedagógica individual puede ser, por una parte, situado en una o varias de estas dimensiones dentro del modelo, y también considerarse con una finalidad, análisis o evaluación, y desde un punto de vista del autor o del usuario. Esto ayudará sin duda a la contextualización de la investigación, de manera que el marco o el modelo teórico propuesto lo que intenta hacer es que los diferentes intentos o investigaciones individuales de evaluación pedagógica de la web como entorno para el aprendizaje de lenguas asistido por ordenador
esté situado de una manera clara y sepamos realmente de qué estamos hablando con cada una de las investigaciones específicas. Y por tanto se da coherencia global al estudio pedagógico de la web como entorno ideal o posible para la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Muchas gracias y espero que haya sido útil la presentación de este modelo. Gracias.